Estamos con la segunda parte, estamos en la cristiandad europea. Esta etapa abarca del año 476 al 1492 después de Cristo. Son casi 1000 años de historia, entonces a grandes rasgos, para que no resulte esto ni pesado ni complicado. De 167 papas en este milenio, solo hay 2 mártires. El mundo empieza a cambiar de pensamiento y ahora nace el feudalismo, ¿sí? Que es una nueva forma de gobierno. Dice abajo una nota: un sistema feudal de gobierno y organización de la propiedad. Entonces también en ese tiempo, en este milenio, nace lo que se conoce como la Edad Media. El pensamiento es profundamente teocéntrico, es decir, Dios reina en los corazones de las personas de su tiempo. Por el año 622 nace el Islam, con Mahoma a la cabeza. Funda una nueva religión, su divinidad va a ser Alá. Son conocidos esas personas como los musulmanes o la religión musulmana. Bien, la iglesia está tranquila, hay unión de poder temporal y espiritual. Es un tiempo aparentemente sin mucha pena ni gloria, pero aparentemente, porque surgen conventos y abadías. Es decir, hay personas que quieren experimentar ese encuentro con Jesús, o a través de su experiencia quieren experimentar el no tener nada, y entonces la gente se va a los conventos a entregar su vida a la oración y el servicio. Bien, en Rusia, San Ignacio es destituido, ¿sí? En Constantinopla, entonces destituido en 857. Se da el cisma ortodoxo en el 1054, empieza a haber problemas en la iglesia. Rusia no está muy de acuerdo, bueno, más bien el Oriente no está muy de acuerdo con que el Papa esté en Roma y dependan de él. Entonces se va a surgir este cisma ortodoxo en el 1054, y es la primera ruptura grande y fuerte que tiene la Iglesia Católica. San Vladimir evangeliza a Rusia en el 1000. Y entonces, aparentemente, hay hechos más también importantes, pero bueno, decíamos que no se trata de eso. Cismas internos, inquisición y corrupción también se da en este tiempo. La sociedad en que la autoridad política, considerada emanada de Dios, se ejerce por sus ministros. Es decir, llegó a tener la iglesia tanto poder que entonces también llegó la corrupción. ¿Sí? Ahora la iglesia ya no está perseguida, ya no está protegida. Ahora la iglesia reina en lo espiritual, en lo político y en lo social. Y hay cierta tendencia, hay cierta tentación a instaurar el reino de Dios por medio del poder. Muchos que se dan cuenta de los desórdenes en la iglesia levantan la voz para intentar exigir una reforma interna dentro de la iglesia. No se da así tan fácilmente, pero bueno, no hay muchos avances. Es tanta la corrupción que entonces los prelados y en los reyes de la comarca hay guerra por las investiduras. Es decir, cualquier persona podría ser sacerdote. A lo mejor 1 o 2 años de estudio, a lo mejor un dinero, y ya le concedían el sacerdocio, y a lo mejor con un poco de más dinero, a lo mejor hasta le daban una catedral o una buena parroquia donde hubiese muchos ingresos. Y entonces, pues eso ya fue un desorden
con el cual la iglesia también perdió un poco el rumbo. Por ese tiempo, ya estamos hablando del siglo XII, también los lugares santos son invadidos por los islámicos y otra por mongoles. Entonces se apropian de los lugares santos. ¿Qué es lo que va a pasar? El Papa invita al pueblo, a la iglesia, a una cruzada para recuperar los lugares santos. Pues sí, fueron después de algunas batallas. Recuperaron los lugares santos, pero al retornarse tenían que regresar a sus domicilios. Pues entonces ellos volvieron a las andadas y volvieron nuevamente a volver a recuperar los lugares que les habían quitado los de la iglesia. Y bueno, sumaron más cruzadas. Y cruzadas quiere decir expediciones militares, pero tenían que llevar en el pecho una cruz, y entonces por eso les hablaban de cruzadas o de cruzados. Por eso el término. Las demás cruzadas ya no tuvieron el éxito deseado, porque muchos de los que iban en esas expediciones tuvieron otros pensamientos, otras formas de ver la expedición, y entonces hubo muchos desórdenes, abusaron de las personas por donde iban pasando, desórdenes, y entonces hubo enfermedades como consecuencia y casi fracasaron todas las demás expediciones. ¿Fue culpa de la iglesia? La primera no, pero las demás no. La primera sí, pero sí recuperaron los lugares. Las demás ya no, pero eran gente enviada por la iglesia, y entonces la historia pues acusa a la iglesia de haber hecho desorden con las famosas cruzadas. Pero no todo era malo. También hay tiempo de las grandes catedrales de estilo románico y gótico. También el progreso está llegando a este tiempo. Personajes famosos. Bueno, tenemos en el siglo XII a Santo Tomás de Aquino, a San Francisco de Asís, que vio que la iglesia se estaba derrumbando, fue a hablar con el Papa y pues le hizo un poco de caso, y de ahí surgieron la orden de los franciscanos. Santo Tomás de Aquino se le conoce por su grandiosa Suma Teológica, que es una forma de gobierno, una forma de reflexión para poder caminar en camino seguro hacia el encuentro con Jesús. Y muchos de esos artículos la iglesia todavía los sigue practicando. También otro tiempo nacen las universidades. Esto ya es importante porque ahora ya hay lugares específicos creados por la iglesia para que la gente se instruya. Aunque volvemos a lo mismo, también era para los ricos. Para los pobres pues no era tanto, pero también es algo les tocó. También nacen las órdenes mendicantes, órdenes de franciscanos y dominicos. El pensamiento cambia, ahora ya no es teocrático, ahora el pensamiento es antropocéntrico. Ahora el más importante de la creación es el hombre. En el siglo XIV, Gregorio IX, también se da por este tiempo el cisma inglés, John Wycliffe y Juan Hus, que anteceden a la Reforma. Andaban buscando la Reforma y no se les daba. Después viene, dentro de la misma iglesia, hay un cisma interno. Llegó a haber 3 papas a la vez. Entonces, y todos los 3 alegaban ser los verdaderos papas, establecidos y ordenados. Uno estaba en Roma, otro en Aviñón, Francia, y el otro en Pisa, Italia. Y esto fue un desorden. Aconteció esto más o menos por el año 360 al 420. Entonces, sí duró un buen de tiempo. Aunque los invitaron a dimitir,
a reconsiderar su posición para dejar a un solo papa, pues esos también no querían dejar el puesto. Y bueno, sucedió en la iglesia. Estas son las sombras que en la iglesia han existido. Ya por el 2030, Juan Gutenberg inventa la imprenta. Bueno, pues es parte de los adelantos ya de la ciencia. Robert Estienne imprime la Biblia en el 1450. También se da el Concilio de Trento en 1546, después de la crisis, de la segunda gran crisis de la iglesia, donde surgen los famosos protestantes. Bueno, llegamos a la expansión mundial y crisis de la cristiandad. Bien, aquí en este tiempo son 500 años, de 1492 a 1962, son casi de 500 años. Y en esta expansión mundial y crisis de la cristiandad, pues es tremendo esto, porque van a acontecer cosas graves que afectan totalmente a la iglesia. Surge otro modo de convivencia social. Ahora viene el Renacimiento. Este Renacimiento deja atrás lo que se conocía como la Edad Media, donde parece que no pasó nada. Entonces es una época que comienza a mediados del siglo XV, en que se despertó en Occidente el vivo entusiasmo por el estudio de la antigüedad clásica griega y latina. Es decir, se volvieron muy estudiosos. Y bueno, esa época los estudiosos le llaman el Renacimiento. Ya hablábamos de la decadencia del papado, ya se venía arrastrando desde el año 1000. Encontramos la ruptura con los ortodoxos en el 1054 con Miguel Severa a la cabeza, pero los tres papas, dijimos en el 1460 aproximadamente, 1360 al 1412-20, y los papas como que no encuentran el hilo. Bien, ante algunos desórdenes, Martín Lutero tiene a bien ir a presentarse con el Papa, y cuando logra acceder allá a Roma, se da cuenta de que pues los papas viven con mucho lujo, con mucha ostensidad, viven con mucho lujo, hay mucho desorden, se da cuenta que hay muchos pobres y estos viven como reyes. Algo que le cambia totalmente la forma de pensar, y entonces cuando regresa a Alemania, su país natal, entonces pues se declara en contra de la iglesia y coloca 95 tesis en la catedral de Wittenberg, y se pone rebelde. Los reyes de la comarca lo secundan, lo apoyan, y entonces lo invitan a reconsiderar su posición. Se resiste. En 1521 es declarado hereje y expulsado fuera de la iglesia. Entonces da lugar a lo que se llama después los luteranos. De sus seguidores forman una iglesia salida del cristianismo que se van a llamar los luteranos. Y bueno, en 1530 aparece Juan Calvino y aparecen también los calvinistas. Nada más que estos están en Holanda y también se declaran fuera de la iglesia, y entonces a partir de este grupo ellos mismos se van a subdividir en sectas. Lo mismo sucede con Enrique VIII en 1534. También está casado con su esposa Catalina, desea casarse con Ana Bolena, le pide el divorcio al Papa en turno, y entonces le dice el Papa que no, que en la Iglesia Católica no hay divorcio, y entonces amenaza con separarse de la Iglesia, y efectivamente se separa de la Iglesia, y van a surgir
En Inglaterra van a surgir los anglicanos. Y de estos anglicanos también, con el paso de los años y de los siglos, se van a hacer cientos de sectas. Y de ahí, de este grupo de anglicanos, van a surgir los presbiterianos, van a surgir muchos grupos, y van a surgir los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los luz del mundo. Todos son de esa corriente anglicana. Y bueno, dijimos, Enrique VIII se separa de la iglesia y entonces hay una ruptura más en la iglesia. Ahora estos protestantes llamados así, protestante no significa que sea una grosería, sino protestante significa que no están de acuerdo y entonces levantan la voz, protestan, y es decir, entran en rebeldía. A eso se debe el término protestante. Pero con esto no estamos queriendo ofender a nadie, ni a ellos. A mí personalmente no me han hecho nada, pero de todos modos sí se salieron de la iglesia. Sí la abandonaron. Con razón o sin razón, han abandonado la fe. Y bueno, a estos tres grupos, luteranos, calvinistas y anglicanos, se les conoce como protestantes históricos. También en este tiempo del Renacimiento también cambia la mentalidad. Primero veíamos que era teocrática, luego antropológica, antropocentrista, y ahora va a ser el racionalismo. Ahora la razón es la que es más grande que otra cosa. Pero no todo era malo. España inicia misiones en Asia, África y América. Y España también manda a Cristóbal Colón a descubrir las Indias. Tienen un buen proyecto, pero se equivocan y entonces vienen a descubrir el continente americano, hoy llamado así. Y bueno, aquí se abre un brazo de la iglesia. Sin querer ya se abre otra historia, porque aquí ya arranca otra historia más. Y entonces nos damos cuenta que mientras España se preocupa por misionar en Asia, África y también lo hace en América. Entonces, aquí hay dos notas. Una nota referente al racionalismo nos dice sobre la omnipotencia e independencia de la razón humana, y secta significa separadas del tronco principal. Estamos en el siglo XVI. Obispos rusos regresan a la Iglesia Católica. Es un dato interesante. Hombres famosos dentro de la Iglesia, hay muchos, pero solo menciono a San Ignacio de Loyola. Pero también están como San Cupertino, muchos santos. Santa Teresa de Jesús, muchos. Entonces, pero uno de ellos son estos. En el siglo XVII, pues la iglesia está volcada hacia los templos. Pero llega el siglo XVIII y entonces empiezan a aparecer las fábricas. Empieza a haber los inventos, la brújula, la electricidad, el ferrocarril, la radio, el automóvil, y entonces ahora la gente deja los templos, deja los santuarios y entonces se vuelca hacia la planta productiva, hacia las empresas. También, ya por ese tiempo, también se da la separación de Iglesia y Estado. En 1869-72 también convocan al Primer Concilio Vaticano II, ecuménico, y también la Iglesia intenta recomponer muchas cosas. Bien, llegamos al siglo XX y la realidad es que hay muchas sectas, proliferación de sectas en América Latina, todas ellas venidas de Estados Unidos. Las sectas que antiguamente estaban populosas en Europa, ahora con el nacimiento de América del Norte, mucha gente se viene a vivir, a habitar la parte norte de América Latina, y entonces
pues mucha gente de las sectas, todas las sectas tienen una ramificación aquí. Y entonces ahora se dedican a misionar. Es lo que tenemos acá. San Juan 23 convoca al Concilio Vaticano II, y entonces eso es lo más importante. Esta quinta etapa, Iglesia del Vaticano II, 1962-1965. Y otra vez volvemos a encontrar la estrella en rojo. Significa volver a las fuentes de la iglesia primitiva. Es decir, pareciera que la iglesia ha perdido el rumbo. Bien, entonces, en este tiempo la iglesia hace un balance y redefine su misión. ¿Cuáles van a ser los resultados de este concilio? Bueno, va a haber un nuevo impulso misionero, tanto en sus métodos que en su ardor y en su expresión. Entonces, es necesario entrar de lleno al anuncio del Evangelio en cada lengua natal, cada pueblo con su lengua natal. Es decir, se celebraba la misa en latín. A partir del Concilio Vaticano II, ahora va a ser en cada pueblo, en cada lugar, en la lengua natal. Y entonces eso va a dar un vuelco tremendo de la gente otra vez a los templos, a los santuarios. Segundo, el sacerdote ya no va a estar de espaldas al pueblo, ahora va a estar de cara al pueblo y con una nueva vestidura sacerdotal. Han abandonado totalmente los ornamentos de guitarrita que tenían, que se usaban anteriormente, bordados de oro y todo ese rollo. Entonces ahora va a ser una nueva vestidura sacerdotal más elegante, más regia. El pueblo ya puede participar, ya que no lo podía hacer, ahora sí ya puede participar. Declinan las asociaciones religiosas como las Hijas de María, como Acción Católica Mexicana y algunas otras declinan, y entonces surgen grupos de apostolado, o sea, nuevas formas de pensar, nuevas en sus métodos, en su ardor y en su expresión. Y entonces también pasa a mejor vida el armonio con la que se acompañaban las misas, y ahora entran los coros juveniles con cantos alegres, con cantos en ocasiones demasiado alegres, pero bueno, le dan un vuelco totalmente diferente a la celebración eucarística. Ya la liturgia, ya participan también los laicos, ya participan dentro de la celebración, no consagran, pero ya participan con los ciriales, con la naveta, con el incensario, ya participan, ya en las lecturas. Y bueno, surgen las encíclicas, sobre todo del Papa Juan Pablo II. Ya hay nuevas traducciones de la Biblia que se le había negado al pueblo, ahora se le devuelve, pero el problema es que ahora quien enseña, ahora quien instruye. Los padrecitos están para eso, es su trabajo, pero no se dan abasto. Y entonces es ahí donde entran los grupos de apostolado. Tienen que instruirse para poder llevar la palabra de Dios al pueblo, pero siempre bajo la supervisión del sacerdote. Y hay que evangelizar al pueblo, pero ahora ¿cómo se va a hacer? Pues entonces, si quieres casarte, bautizar o recibir cualquier sacramento, te mandan a pláticas. Y entonces hay todo un vuelco en la Iglesia Católica. Bueno, pues hasta aquí la segunda parte. Y ahorita viene un apéndice con lo que se refiere a las etapas de la Iglesia en México. Bien, pues encontramos también 5 etapas en esta parte, y entonces hablamos de la época prehispánica, la cristiandad colonial, que abarcan desde la época prehispánica 1521 después de Cristo, la cristiandad colonial 1521 al 1810, la Iglesia y Nuevo Estado Mexicano 1810-1968, la Iglesia de Medellín y Puebla 1968-92 y la Iglesia de Santo Domingo 1992 y la de Aparecida, Brasil, hace unos pocos años. Bien,
¿Qué se da en este tiempo? Bueno, veamos primero en la etapa prehispánica, pues vivía las personas en tribus, vivían de una manera a lo mejor muy ordinaria, pero vienen los colonizadores, traen el evangelio, traen el caballo, traen nuevas formas de vida, aunque no todo fue bueno, también trajeron las enfermedades, los apellidos se cruzaron con los que ahora mexicanas, y entonces pues ya surgieron otras razas. En la cristiandad colonial, 1521-1810, bueno, pues fue el tiempo en que tuvieron que trabajar muy duro, tratando de cristianizar por la fuerza al pueblo. Iglesia y Nuevo Estado Mexicano, 1810-1968. Bueno, pues España también puso su bota aquí a los mexicanos y también tenía al pueblo muy oprimido. Pero bueno, viene la cuarta etapa, Iglesia de Medellín y Puebla. Ahora ya la Iglesia latinoamericana ya tiene sus propias reuniones, sus propios no concilios, pero sí sínodos, y entonces ya tiene sus propios documentos, ya también tratan de ajustar la palabra de Dios a la realidad de este continente. Y por último, Santo Domingo y Aparecida, bueno, pues ya hablan de una iglesia en salida, una iglesia que no se puede quedar estática, una iglesia que tiene que ir al pueblo. Ya no el pueblo que venga a la iglesia, sino la iglesia ir al pueblo. Y esa es la finalidad de esta enseñanza, que también ustedes al aprender, pues también tomen conciencia de su misión como bautizados, para que puedan también participar de esta misión de la iglesia. Y entonces nos damos cuenta que va a haber una separación de protestantes en Europa, como ya lo vimos con los protestantes. Luego viene la época prehispánica, el descubrimiento de América, y el pueblo con sus creencias muy propias, hoy se le llaman, bueno, convertidos al catolicismo. Algunas sombras de la iglesia, bueno, estas se dan de la siguiente forma: España impone la fe a filo de espada, destruye las culturas propias. La religión sirvió de justificación para legitimar la conquista. Sometieron al pueblo con la Inquisición y también incorporación de grandes masas sin evangelización. Entonces, pues vivimos arrastrados por corrientes de pensamiento sin Dios. O tenemos un Dios, tenemos creencias, creemos en Dios, pero no estamos convencidos porque no hemos escuchado el evangelio que salva. ¿Hay luces en la historia? Sí, digo, en la iglesia, claro que sí. Se encuentran hombres que brillaron: Vasco de Quiroga, Motolinía, Pedro de Gante con su inventiva en pastoral, pedagogía, dinamismo intelectual. Y pues sí, la fe se va imponiendo, pero no es sino hasta que la Virgen de Guadalupe, con su aparición, entonces ahora sí se da fuertemente la evangelización. Y bueno, es la que viene propiamente a cambiar la mentalidad del pueblo mexicano. Bien, Pedro de Gante, su trabajo lo centró digamos que no en la evangelización, sino en la catequesis, en el dogma, la moral y el culto, sin el anuncio del evangelio ni instauración del reino. Entonces, pues, hagan de cuenta que quiso poner el techo sin haber construido los cimientos. Y entonces, para una buena evangelización es necesario primero poner los cimientos, es decir, el anuncio del evangelio. Después ya vendrán los muros con la catequesis y ese edificio se culminará con los sacramentos. Bien, también la Iglesia y Estado Nuevo Mexicano, 1810-62, hay persecución y amarguras. La Iglesia también llegó
tener poder político y económico. Pero con la reforma de Juárez, entonces perdió posesiones, monopolio, y la iglesia es separada del Estado. Bien, quiere decir que la iglesia no sirve para gobernar al pueblo políticamente. Y es bueno que no lo pueda gobernar porque su misión es espiritual, no material. El gobierno también no ha sabido llevar a buen puerto al pueblo. Plutarco Elías Calles desata la persecución, 1926-29, la famosa guerra cristera. Y entonces, ¿cuál es la finalidad de esta guerra, de cerrar templos? Tener una iglesia acomodada a sus fines. Y bueno, ya pasado esos tragos amargos en la iglesia, donde mucha gente murió por cuestiones de religión, sobre todo en Jalisco, en Guadalajara, en lugares del Bajío, esta persecución se vivió también ampliamente en muchos lugares del país. Cerraron templos, hubo mártires, muchos sacerdotes muertos, y bueno, hasta ahí. Pero bueno, viene después ya un pensamiento totalmente distinto. Ahora la iglesia se reúne en Medellín, luego en Puebla en 1979, en Santo Domingo, Aparecida. Y entonces, ¿cuál es la intención de estas reuniones? Bueno, había una total dependencia de Roma, tanto teológica, catequética como pastoral. Pero la iglesia ya de América, desde 1968, ya cuenta con documentos propios. Y entonces, ahora hay que aplicar los métodos, pero desde un analizar la realidad. Una iglesia que transforme a la realidad con la palabra de Dios. ¿Cuál es la finalidad o el objetivo de esta aplicación de métodos? Volver al modelo de iglesia primitiva. Renuncia de poder y riqueza, acercarse a los más pobres, superación del clericalismo, es decir, ya no estar tan sujeto a la sumisión al clero y a sus directrices. Devuelve a todos su deber y derecho de anunciar y construir el reino de Dios. Y es que la iglesia por momentos se cierra, no permite, los prelados se sienten muy autoridad, y entonces también a veces se les cierran las ideas y no dejan que el evangelio se predique como debiera de ser, como Cristo lo manda. Y entonces por eso es necesario. Ahora bien, ¿qué cosa hemos de concluir en esta historia? Bueno, lo primero que resalta a la vista, que la iglesia todavía no es lo que está llamada a ser, pero que vamos en proceso, en camino hacia arriba, hacia el encuentro con Cristo. Y solo en Él la iglesia alcanzará la perfección. Es decir, la iglesia mexicana y latinoamericana comienza ya a proclamar su palabra. Desde luego, siempre con la vigilancia bajo el lineamiento que marca la iglesia. Bueno, pues esto ha sido todo. Notamos que en la iglesia hay luces, pero también hay sombras. Hay altura, pero también hay veces que la iglesia anda volando bajito. Bueno, nosotros como bautizados, démosle un nuevo impulso a la iglesia. Instruyámonos, conozcamos la palabra de Dios para que la podamos llevar a las personas que nos rodean, a las personas del pueblo, del barrio, de la colonia, de la manzana, de la parroquia, de la capilla. Todos somos iglesia. Todos los bautizados formamos la iglesia, formamos ese templo espiritual santo que veíamos en Efesios en el capítulo 2 del 19 y siguientes. Entonces, pongámonos las pilas. Nuestra iglesia no es perfecta. Recordemos que la iglesia es de santos y de pecadores, de buenos y de malos. Pero no estamos llamados a quedarnos en el pecado, sino hemos estado llamados al arrepentimiento y conversión.
Pues anímate, tú que estás escuchando, leyendo este video, pues entonces anímate. Dios cuenta contigo, Dios te ha dado Espíritu Santo y Dios espera de ti que des fruto. Bueno, pues a continuación, gracias, el tema ha terminado. A continuación les dejamos igual una síntesis de 21 concilios que se han dado hasta nuestro tiempo, con lo más sobresaliente. Les recuerdo, solo es una síntesis de lo más importante. Así que véanlos, léanlos, ahí se les queda, para que se den una idea con lo poquito que les he compartido, para que ya empiecen a tener una real visión de lo que es la Iglesia Católica. Que no nos engañen los protestantes, que no nos engañen aquellas personas que se dicen ateas y que quieren desaparecer a la Iglesia. No, eso no es cierto. Tenemos que aprender, tenemos que conocer para poder estar al día. La Iglesia no es perfecta, pero va en ese camino. La Iglesia no ha perdido el rumbo. La Iglesia no se equivoca porque el fundador es Cristo y cuenta con la guía del Espíritu Santo. Entonces, no nos desanimemos. Avancemos, caminemos con pie firme. Entonces, les digo, ahí están los concilios. Véanlos. Mientras yo les sigo platicando, se los sigo pasando. De todo modo se van a quedar en el video. No olviden suscribirse, por favor suscríbanse. Compartan estos temas con la gente que ustedes conocen, que crean que les interesa la fe, la religión. Háblenles de la Iglesia. Si ustedes ya comprendieron esto, háblenles a ellos. No se dejen someter. Tampoco se queden dormidos. Tenemos que despertar como católicos para continuar anunciando el Evangelio. Y como bautizados, ya dije, tenemos la obligación de realizarlo. De lo contrario, ¿qué frutos vamos a entregar a nuestro Señor cuando nos encontremos en su presencia? ¿Sí? No nos van a preguntar cuántas veces fuiste a misa, no nos van a preguntar cuántos bienes tuviste, no nos van a preguntar cuántos títulos, nos van a preguntar qué hiciste con los dones que te di. Y esta enseñanza es un don de Dios que pone en tus manos. Pues ánimo, aquí están los concilios, son 21, entonces repásalos. En caso de que no te quede claro, pues búscalos en el internet, ahí los vas a encontrar. Entonces, no te quedes en la ignorancia, no te quedes en la indiferencia. Lee, razona, comprende y actúa. Dios cuenta contigo. Dios espera de ti. Dios quiere cortar un fruto de tu árbol. Pues que Dios te guarde, te bendiga. Y hasta la próxima. Que tengas buen día. Amén.